Louise Hay nos enseña con experiencia propia que sí es posible cambiar nuestra realidad y nuestra vida. Ella nació un 8 de octubre de 1926 en California, Estados Unidos. Cuando ella tenía 1 año, sus padres se divorcian y entonces se va su madre sin trabajo y con ella de 1 añito de edad. Entonces su madre consigue un trabajo de limpieza de casa, sin embargo, a Louise la dejaba al cuidado de otras personas y lloraba mucho y no se encontraba bien. Entonces su madre decide dejar el trabajo en donde estaba y empezar a buscar otra nueva, o sea, como otras opciones de vida. Y ahí es donde conoce a un hombre que le promete estabilidad económica y protección a ella y a su hija. Entonces se casa con el padrastro de Louise, que por un lado les proveía económicamente y les daba protección, pero era un hombre bastante agresivo, que empezó a maltratar física y psicológicamente a Louise y también a la madre. Cuando ella tenía 5 años, resulta que el vecino abusa de ella y su madre y su padre la culpabilizan de lo que sucedió. Fue un momento que ella lo describe como muy fuerte porque perdió la inocencia, como ya empezaba a tener un poco más de conciencia de su vida y lo que ella percibía de su vida eran maltratos, era no te queremos y demás, ¿no? Como mucha rudeza por la vida hacia ella. Y esta historia de maltrato no termina ahí. Su madre se embaraza nuevamente, tienen una niña que es su hermana y que su padre seguía abusando física y verbalmente a Louise. Sin embargo, a su hermanita era la consentida y la cuidaban y la protegían mucho. Este abuso físico y psicológico disminuye un poquito cuando ella tenía 10 años porque el abuso cambia de giro. Y entonces ya no eran golpes físicos ni eran agresiones verbales, sino era de otra índole íntima. Durante todos los días el padre se metía a la habitación de Louise Hay y abusaba de ella. Es por esto que a los 15 años ella ya se encuentra con más fuerza y determinación y que con esta ilusión de buscar una nueva vida, entonces decide salirse de su casa, deja el colegio, deja su casa y se va a Chicago. Ahí en Chicago empieza como a buscarse la vida, consigue un trabajo, sin embargo, pues como ella estaba tan carente de amor y de afecto, pues a los hombres que le mostraban un poco de interés o cariño, ella su forma de responderle era entregándoles el cuerpo. Y esto lo lleva a que quede embarazada con 15 años. Cuando se entera que queda embarazada, bueno, un shock, otro shock muy, muy fuerte para ella de ahora qué voy a hacer. Apenas si puedo mantenerme a mí, ¿cómo voy a mantener a un bebé? O sea, ¿qué voy a hacer? Empieza a buscar opciones hasta que conoce a una pareja que estaban buscando tener un bebé. Entonces queda en acuerdo con esta pareja de que esta pareja la van a cuidar y la van a proteger hasta que termine el embarazo y que cuando nazca el bebé ella se los entrega para que ellos se hagan cargo de este nuevo bebé. Y así estuvo 4 meses viviendo con esta pareja y de ahí cuando nace el bebé, a la semana de nacido, les entrega y es la última vez que ve a su hijo. No volvió a saber más de su hija. De ahí busca trabajo, no tenía muchas alternativas, entonces trabajaba limpiando de limpieza en hoteles y en algún otro lugar. Y de ahí decide irse a probar suerte a Nueva York como modelo. Empieza a abrirse camino y empieza a despuntar bien como modelo. Ya estando bien posicionada como modelo de alta costura, es que conoce a Andrew Hay. Este Andrew Hay termina casándose con ella y le termina dando 12 años de una vida muy, muy bonita para ella. O sea, una vida realmente de viajes, de conocer a celebridades. Pudieron hasta una vez desayunar o comer en la Casa Blanca, conocer a la realeza. Ella marca esos 12 años como un momento de verdad de tranquilidad y de paz y de como que su vida se empezaba a encaminar, ¿no? Pero bueno, de ahí resulta que le dice el marido que le fue infiel y no nada más eso,
que se quiere casar con la persona que le fue infiel y que entonces pues le pedía el divorcio, se tenían que divorciar. Ese fue un descalabro importante para Louise Hay. Y después, ¿cómo te levantas de esa? Ahí es cuando empieza a escuchar una iglesia protestante donde le hace sentido lo que le van diciendo. Y ahí empieza a tener contacto con el crecimiento espiritual, con el crecimiento del ser, con el no solo reaccionar ante lo que la vida me da, sino qué tanto es mi responsabilidad ir generando nuevas realidades. Empieza a estudiar mucho más de crecimiento personal, empieza como a llenarse de información de crecimiento personal, da un giro a su vida porque obviamente de modelo pues no podía estar eternamente, o sea, no podía mantener ni la talla ni la edad que exigía este rubro de modelos y entonces cambia el giro, empieza con el crecimiento personal, se empieza a encontrar mejor ella y escribe su primer libro, que es Cómo sanar tu cuerpo, en donde va dando como lecciones de mucho del equilibrio interior para que entonces la vida pueda estar en equilibrio. Empieza a tener consultas, a tener personas que la empiezan a seguir, que empiezan a querer saber más de este conocimiento. Todo va bien con su libro, con sus consultas, económicamente ya mucho más estable. Y de ahí, sí, un nuevo reto. Cáncer de útero. Un cáncer que le decían que es incurable, que ni siquiera se podía operar. Y otra vez vuelve a sacudirse su vida con un drama bastante fuerte. Y ahí es cuando ella empieza a decir, es que todo esto que yo tanto les digo a las demás personas, lo tengo que ir practicando conmigo y me toca trabajar el quererme y aceptarme. Porque si durante toda su vida de recibir ese trato, de recibir tantas cosas negativas del entorno, obviamente ella estaba muy, muy separada del quererse a ella misma. Y empieza a hacer un trabajo que a mí se me hace precioso, que es verse en el espejo. Solo lo que hacía era verse en el espejo y decir, te quiero y te acepto tal como eres. Así, solo esas palabras. Al principio, ella cuenta que al principio le cuesta muchísimo trabajo, que se le hace extraño verse a ella misma, se le hace extraño decirse a ella misma palabras bonitas y empieza también a trabajar terapias alternativas, porque dice, si este cáncer, empieza a estudiar del cáncer y se da cuenta que sí hay una relación entre las emociones, el odio acumulado, el resentimiento acumulado y lo que el cuerpo va somatizando. Entonces dice, si yo puedo estar en equilibrio con mi ser, el cáncer se va a quitar solito. Puede ser que necesite un poco de cirugía, pero esto, si todo lo que vibra en mi ser está provocando ese tumor, si yo cambio la vibración, va a cambiar físicamente y esto se tiene que sanar. Entonces, incluye terapias alternativas que ella lo que usa mucho es la reflexología. Sin embargo, la reflexología lo que hace es equilibrar la energía para que se vaya cambiando y transformando, porque ella seguía su trabajo claro y profundo en aceptarse a ella tal como es, en ella darse primero el amor que tanto necesitó de su padre biológico, de ahí de su padrastro, de ahí de todo esto, ella lo necesitaba, pero de ella a ella misma, no de los demás hacia ella, porque el punto central que maneja es la relación de nosotros con nosotros mismos. Y entonces continúa la historia. A los 6 meses va nuevamente a revisión y resulta que todas las lesiones se habían quitado. Esto le da un vuelco a ella, ahora en positivo, pero le da un vuelco, tanto así que decide quitar la consulta, cerrar su historia de vida en Nueva York y volver a donde había nacido, en California. Vuelve a los inicios porque ella necesitaba volver a conectar.
volver a sanar y volver a conectar. Claro, cuando regresa a California, pues muchas cosas habían cambiado. Vuelve a contactar con su madre después de 30 años y resulta que se entera que está ciega. Fue un golpe fuerte para ella. Vuelve a tener un poco de contacto con su hermana, sin embargo, no tan cercano. Todavía, si bien ya había mejorado la relación con ella misma, todavía le costaba, todavía era un tema pendiente el volver a sanar la relación con su madre y con su hermanastra. Entonces, ahí en California escribe su segundo libro, Usted puede sanarse a sí mismo. Y empieza a dar conferencias, otra vez a tener contacto con las personas, empieza nuevamente a las reuniones de la nueva era, de volver a estar en este modo expansivo, y continúa su crecimiento y su fama. Van creciendo, va escribiendo cada vez más libros, más conferencias, empieza a brillar mucho su carrera como escritora y como conferencista de desarrollo personal, y le llama a su hermana para decir que su madre se había caído de las escaleras, que se había roto la espalda y que no podía ella hacerse cargo de su madre. Entonces viene su madre a vivir con ella para que ella la cuidara. Y ahí es en donde la vida le da la oportunidad de volver a sanar todo el resentimiento, todas las heridas, pero ya desde otra visión. Ella comenta que ya podía entender toda la vida e historia de su madre, de su padre, de su padrastro. Ya lo veía como un poquito hasta de compasión, entendiendo que no era personal hacia ella, sino que era lo que había estado viviendo. Entonces, ya viviendo con su madre, convence a que su madre se opere de los ojos, que se opere las cataratas, y entonces su madre recupera la vista y empiezan juntas a tener una nueva relación mucho más saludable. De ahí empieza a contactar con la hermana y a sanar la relación con la hermana, porque ella siempre había visto que la hermana era la consentida, que a ella ella recibía muchos abusos por parte del padrastro, pero que su hermana no. Entonces, pues se entera que pues también abusaba de la hermana, también era agresivo con la hermana, porque una persona que es agresiva normalmente no es solo con una persona, sino es hacia todos, ¿no? Es su forma de sacar esa emoción. Y entonces restaura también la relación con su hermana, de ahí va creciendo mucho como escritora. Bueno, escribió creo que más de 50 libros, escribió muchísimo de cómo sanarte tú, pero ella explica muy claramente que no es sanarte dentro de la mente, es sanar todas tus ideas, tus creencias, tus emociones, y que esto va a hacer que tu organismo también reaccione distinto y que tu entorno vaya siendo distinto. Ella menciona mucho el trabajo frente al espejo, diciéndonos frases amables, reconectando nuevamente con nuestra esencia. Al final, su historia es maravillosa, siempre con una actitud muy, muy positiva ante la vida. Siempre decía, la edad que tengo es la mejor, estoy viviendo la mejor época de mi vida. Eso a mí me fascina y me inspira muchísimo de Louise Hay. Dio una conferencia a los 85 años y dices que empieza la mejor de mi vida. Ahí nos recuerda que nunca es tarde para volver a conectar con nosotros mismos, con el amor hacia nosotros mismos, y que después lo podamos reflejar ante los demás. Louise Hay muere en el 2017 a los 90 años de edad, rodeada de éxito, de fama, de personas que la quieren. Y nos demuestra que sí es posible, que la historia de vida de tu infancia no determina cómo vas a terminar tu vida. Así que si todavía hay vida, todavía hay esperanza. No te quedes ahí. Da el siguiente paso, porque sí es posible. Espero que esta historia de Louise Hay te inspire, que te den ganas de conocer más de su historia, de seguir sus afirmaciones
y de hacer este ejercicio tan precioso que es vernos en el espejo y decir simplemente así: te quiero y te acepto tal como eres. Eso realmente va sanando el alma, va sanando el corazón. Y también otra reflexión importante que tenemos de ella es que aún ella, siendo terapeuta, ayudando muchísimo, estudiando mucho, aún así tenía su terapia, tenía apoyos de otras terapias que le complementan, le completan y complementan las afirmaciones. Porque es importante que no te quedes solo con el contenido que recibes de YouTube o de las redes sociales, sino que también tomes acción de alguna terapia que complemente este trabajo que ya estás haciendo en el interior. Porque si este tipo de contenidos te ayuda, quiere decir que algo en tu ser te está llamando a que tu vida puede cambiar, que hay algo que necesitas terminar de equilibrar. Así que si te decides por terapia cuántica, en la caja de descripción te dejo mi WhatsApp, me escribes. Si te gusta este contenido, comparte, suscríbete al canal, regálame un like y te veo en el siguiente video.